Muy buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros contar con ustedes en la tarde de hoy a nuestro webinar Cambio Climático y Certificación ISO, un compromiso global. En la tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Mauricio Tálora, ingeniero industrial, quien nos va a contar un poco sobre este tema. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Es un placer conocerlos y tener entonces con ustedes esta webinar que es tan importante en este momento tan crítico y esencial para el trabajo y el mundo también como tal, de acuerdo a los diferentes impactos que hemos tenido y desarrollos que hemos ejecutado en nuestro crecimiento tecnológico a nivel mundial y todos los elementos que hemos construido y que tienen este impacto efectivamente sobre el clima y cómo las normas ISO se van a ver impactadas desde el año pasado, ya vienen en este momento teniendo ciertas consideraciones importantes para alcanzar estas metas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que hay que tener dos conceptos muy claros acerca de lo que es este tema del cambio climático. En principio, hay que diferenciar entre el concepto del efecto invernadero y el concepto del calentamiento global. El efecto invernadero es un calentamiento que ha sido natural en la Tierra, es decir, se ha generado por diferentes condiciones que retienen parte del calor del Sol y que han logrado mantener la vida en el planeta. Pero, pues obviamente, en la medida en la que nosotros hemos venido creciendo y hemos venido evolucionando en el planeta, pues hemos también tenido que generar o identificar que se construyeron gases de efecto invernadero y que hoy en día, cuando se habla de calentamiento global, el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera se debe a esa emisión de gases del efecto invernadero. Pero la diferencia es que mientras en el pasado estaba generada básicamente por la misma Tierra, en este momento son por las actividades que desarrollamos en nuestra cotidianidad. Entonces, la quema de combustible, la deforestación, la ganadería, eso hace que se incremente esa cantidad de esos efectos de efecto invernadero en la atmósfera y de alguna u otra forma modifica porque retiene mayor calor. Por supuesto, eso daña el equilibrio de la organización y en este caso el equilibrio del planeta y el equilibrio de todos los procesos que desarrollamos hoy en día. Cuando hablábamos de cuál es el impacto que va a tener en esta parte, pues obviamente lo estamos viendo reflejado en lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, en Colombia y en otros países de América Latina, en Norteamérica y en otros escenarios en donde se está generando este tipo de elementos que nos están causando serias dificultades desde el punto de vista social y económico y que las vamos a detallar un poquito hoy en este webinar. Hablamos entonces acerca de lo que son los gases del efecto invernadero. Resulta que los gases del efecto invernadero son fuentes de emisión en donde normalmente se han generado elementos que incrementan ese cambio climático, es decir, incrementan el calor, la temperatura, el cambio como tal. De acuerdo al protocolo de Montreal, se acordó no volver a utilizar los fluorocarbonados porque se ha demostrado que ellos generan un impacto grande. ¿En dónde encontramos fluorocarbonados? Básicamente en los sistemas de aire acondicionado. Y por ejemplo, uno de ellos es muy conocido, el R134A, utilizado en la industria para enfriar equipos, sustancias químicas, alimentos o cualquier otro elemento que en ese orden de ideas requiera refrigeración, y otro, por ejemplo, el R410. De hecho, a partir de este año, el R134A y el R22 en Colombia quedan prohibidos. La ANLA ya ha empezado a decir, esto nos está generando un impacto grande y por lo tanto hay que eliminarlo del mercado. Y por último tenemos el óxido nitroso, que es uno de los que normalmente encontramos en fertilizantes y se utilizan esencialmente para los cultivos, para las actividades que se desarrollan en el día a día, en los campos. Y este óxido nitroso tiene una característica que nadie se había dado cuenta hasta hace poco, que recientemente se pudo identificar esto, y fue que las partículas de óxido nitroso caen, digamos, en el pasto. Algunas de ellas se logran evaporar y se logran difuminar, pero otras se van directamente al espacio formando ácido nítrico, y cuando se van hacia el cielo formando ácido nítrico junto con otras sustancias como el sulfuro o alguna cosa así, entonces generan esos ácidos o lo que más adelante se puede llamar una lluvia ácida. Y esos elementos no se habían descubierto sino hasta hace poco. Recientemente se detectó que el óxido nitroso es uno de los factores significativos como gas de efecto invernadero y fuente de emisión.
Muchas gracias, ingeniero Mauricio, por la aclaración. Bueno, en estos momentos él nos va a hablar sobre la incorporación de las consideraciones sobre el cambio climático a las normas ISO de los sistemas de gestión. Nos va a hablar sobre las enmiendas. Muchas gracias. Desde el año pasado, una de las mayores preocupaciones del mundo tenían que ver con esta parte del cambio climático, y las normas ISO no son exentas o no dejaron de entender este concepto. ¿Por qué? Ustedes han notado el tema de los incendios forestales, el tema de alto nivel de desierto, es decir, falta de agua en tierra, como lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, en Bogotá, por ejemplo, está sufriéndose eso, pero en otras ciudades también. Hace poquito tuve la oportunidad de hablar con otras personas de Ecuador, otras personas de Perú, y están sufriendo condiciones semejantes. Lo mismo las famosas huracanes o tormentas muy severos que se han venido presentando incluso en otros elementos, en otros puntos, del planeta. Entonces, el cambio climático básicamente está generado por esa emisión de ese efecto de gases invernadero y las actividades organizacionales. Entonces, ya es una realidad, ya tenemos que empezar a adaptarnos a estas circunstancias. Hay que tomar acciones para detenerlo y mitigar esos impactos, porque de lo contrario, pues vamos a tener cada vez mayores dificultades y mayores eventos sobre nuestra naturaleza y sobre nuestro entorno. Importante darnos cuenta de lo siguiente: tenemos que trabajar, claro, sin duda, todos tenemos que hacerlo, pero de alguna u otra forma tenemos que garantizar la sostenibilidad, y esa sostenibilidad implica también el cuidado del medio ambiente. Y bajo ese orden de ideas, si no cuidamos el medio ambiente, lo más seguro es que vamos a tener grandes problemáticas sociales, pueden venirse guerras, pueden venirse serias dificultades desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo, y por eso la norma o las normas ISO en ese orden de ideas empezaron a darse cuenta de esa necesidad, y los diferentes comités técnicos, el ISO 176, el ISO 187, el ISO 231, que son de diferentes normas, esos comités técnicos empezaron a decir, vea, tenemos que tener en cuenta esto porque el resultado nos va a generar un impacto significativo sobre nuestro soporte vital. En eso hubo una respuesta internacional, y es el famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que buscaba, o lo que busca, es que hay que tener en cuenta que puede llegar a haber un aumento de la temperatura global, pero que esta debería ser de máximo 2 grados, por debajo de 2 grados centígrados. Decidieron también jurídicamente vincular para los países firmantes, es decir, que legalmente se puede mandar un país a otro. Si ustedes recuerdan, hace 2 días el presidente Trump de los Estados Unidos se desvinculó del Acuerdo de París, es decir, firmó una enmienda diciendo yo me retiro de este tratado o de este acuerdo que hemos llegado. Eso es grave porque pues Estados Unidos son los países que también genera alto nivel de contaminación. Sin embargo, seguramente la Unión Europea y los otros países de América, más los otros continentes, le van a colocar una contraparte. ¿Qué es eso? Esa es una inversión que hace cada país con el propósito de ¿qué? De garantizar que está desarrollándose una cultura de cambio ambiental dentro de cada país, ¿cierto? Y que está aportando a eso. Pero hay países que todavía no han podido lograrlo porque su poder adquisitivo, su manejo interno, su Producto Interno Bruto no ha logrado todavía alcanzar las metas para llegar a estos puntos. No obstante, muchos países están haciendo esfuerzos para llegar a este resultado. Las normas ISO y su compromiso. Entonces, ¿qué hizo ya la Organización Internacional de Estandarización? Primero, fomentó la participación de la ciencia climática, de entender por qué se está generando esto, y para eso hizo desarrollo de normas y publicaciones internacionales que superan incluso el concepto, seguramente los que conocen de ambiental, de la ISO 14000, que es la norma de sistemas de gestión ambiental. ¿Listo? Hay otras normas adicionales que están allí ligadas. ¿Okay? La segunda parte es que facilita la participación de la sociedad civil. Necesitamos la participación de todos, personas más vulnerables al cambio climático en el desarrollo de las normas, y obviamente eso implica que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos, por ejemplo, en nuestras zonas costeras, pero también en nuestras zonas céntricas, pero también en los sitios desérticos o en los sitios semidesérticos, incluso en la Antártida y en el Ártico. Cosas como estas son las que tenemos que tener en consideración, y de hecho Colombia, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo importante porque desde el año pasado y hace 2 años empezaron la expedición a la Antártida, y eso es básicamente para entender el fenómeno del cambio climático.
Y también participa dentro de la ISO el desarrollo y publicar un plan de acción y marco de esa medición, que lo que busca es que no se quede únicamente en una investigación, sino que cómo lo volvemos y cómo lo traducimos en nuestras empresas, cómo lo hacemos generar ese resultado y entendimiento con nuestro personal, con nuestros equipos con los cuales laboramos. Y en ese orden de ideas, el marco de medición busca ver cómo usted reduce algo que seguramente han escuchado ustedes que se llama la famosa huella de carbono, ¿cierto? Y esa huella de carbono tiene que ver en qué tanto de mi propia personalidad, de mi ser, genero huella de carbono, impacto a la naturaleza. Y eso ya es un hecho que las compañías están empezando a ingresar en este concepto. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora cuéntanos sobre la adenda y en qué numerales afecta esto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como ustedes conocen, normalmente existe dentro de las normas ISO, pues está todo el Comité de Ginebra y todos los diferentes comités en el mundo, y hay un miembro importantísimo que están unidos la mayoría de los países, que es el Foro Internacional de Acreditación. Ese Foro Internacional de Acreditación, pues obviamente tiene representadas a la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, y por supuesto a la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, y así hay otros más en el mundo. Aquí solo mencionamos en este momento 2 de ellos. Pero la adenda aplica para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los organismos tienen que revisar dentro de sus aspectos los adendas o los numerales de la ISO que están en este momento impactando sobre el medio ambiente. Entonces, la adenda lo que mencionó directamente es que hay 2 numerales de las normas, de todas las normas que están hoy en día, porque todas están alineadas a una misma que se llama la ISO 9001 versión 2015. Y es la 4.1, el numeral 4.1, que habla de la comprensión de la organización en su contexto. ¿Y qué hace esto? Básicamente, lo que busca es que la empresa entienda cuáles son sus factores internos y externos que le están impactando y que pueden llegar a generarle crecimiento o decrecimiento. Y dentro de esos nuevos elementos, añade ahora la frase al final del numeral que dice: la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Significa que le está dando la oportunidad de reconocer si sí es importante para usted o si no es importante para usted, ¿sí? No obstante, mire que la palabra cuando dice debe es porque ese cambio climático sí puede llegar a generarle un impacto significativo sobre su sistema de gestión. Y el otro numeral es el 4.2, que es la comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. En ese orden de ideas también lo que dice es la nota. Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. 2101 del 2014, que es la de turismo de aventura. Porque pues la gente cuando ve que antes hacía, no sé, rappel, ahora ya no puede hacer rappel porque la temperatura es demasiado alta. En fin, hay un sinnúmero de normas, y aquí solo cité unas cuantas, de las que pronto están dentro del mercado y las que están funcionales hoy en día, pero que tienen justamente impacto sobre los numerales 4.1 y 4.2 y que tenemos que entenderlo desde el punto de vista del cambio climático. Conclusión de la adenda. Básicamente se incluirá la verificación de cómo las organizaciones han considerado los aspectos de cambio climático definidos en los requisitos del 4.1 y el 4.2 de cada norma de sistema de gestión. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Se supone que ya internamente, cuando nosotros hacemos un análisis del contexto de la organización, logramos dimensionar este cambio climático y logramos definirlo dentro de los parámetros que están allí y calcularlo como una probabilidad, severidad y ocurrencia. Estoy hablando de modelos de riesgos, de análisis de riesgos. Y tiene que ver con esos elementos que están contemplados dentro de esa adenda. Muchas gracias, ingeniero, muy valioso toda su explicación, todos sus tips. Ahorita él nos va a explicar o nos va a dar unos tips para ver cómo podemos implementar eso en nuestras empresas, en nuestros sistemas de gestión. Entonces, para poder implementar y poder garantizar, digamos, esa reducción del impacto del cambio climático, lo primero que debe hacer una organización es revisar esos objetivos y entender qué dicen sus partes interesadas. Y acuérdense que las partes interesadas son internas y externas, es decir, endógenas y exógenas. Pueden ser la misma organización al interior de nuestras actividades y de nuestras tareas del día a día, pero también pueden ser las que están relacionadas con la comunidad, con el gobierno, con la sociedad, con todo lo que desarrollamos allí. Esos objetivos y esos requisitos de partes interesadas deben de estar
claramente definidos en una matriz. Normalmente uno cuando hace procesos de auditoría siempre va a investigar y a decir, bueno, ¿qué requisitos identificaste? ¿Cómo fue que hiciste esos requisitos? ¿Dónde los registraste? ¿Y cuáles son tus nuevas metas para alcanzar a suplir esos requisitos de partes interesadas? ¿Listo? Ese modelo es lo que le permite a uno como tratar de entender por qué estoy colocándome desde este punto de vista en el tema del cambio climático. Eso me va a llevar a que lo debo incluir en su mecanismo o herramienta de análisis de contexto de la organización. Yo aquí puse uno que puede ser el DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero puede ser cualquier otro tipo de elementos. Puede utilizar el AMEF, puede utilizar el análisis en cascada, el waterfall, lo que usted quiera, o herramientas de análisis de contexto adicionales que le permitan a usted alcanzar, procesos asociados a la parte de cambio climático. Tácitamente, la mayoría de los auditores buscamos de alguna u otra forma identificar dónde usted realmente incluyó en ese contexto de la organización su cambio climático y su análisis del cambio climático. Y muchas veces las personas, lo digo por experiencia, colocamos, no, que el cambio climático y sí tenerlo en cuenta, pero ¿qué haces con eso que tienes identificado dentro del análisis del cambio climático? Esa es como la parte subsiguiente, es decir, no es simplemente identificarlo, sino también convertirlo en acciones que sirvan para mitigar, hacer contingencia, y como todo riesgo, o se elimina, o usted lo reduce, o simplemente trata de manejarlo y de conllevarlo a través de las actividades que desarrolla en el día a día. Eso también nos lleva a incluir en el análisis del contexto de la organización, ojalá matrices tanto internas o externas, y la matriz de riesgos. Incluso en las matrices de riesgos de seguridad en el trabajo, ya uno ya puede encontrar que se encuentra análisis del impacto de calor, pero no solo únicamente desde el punto de vista de la persona, sino de cómo el entorno, ¿cierto? Pero acuérdense que en seguridad del trabajo uno ve todo lo que es condición insegura y acto inseguro, ¿cierto? El acto inseguro es cuando de pronto la persona no se hidrató en plenas condiciones difíciles, pero la condición insegura es que el entorno está muy caluroso y pues realmente lo puede afectar. En esas matrices de riesgo también se están colocando cómo se inserta o cómo se genera de alguna u otra forma la mitigación del cambio climático. Entonces, usted como organización, ¿cómo ayuda, por ejemplo, a disminuirlo desde esa perspectiva y solo de una perspectiva desde SST, desde el punto de vista ambiental, desde 9000, desde las otras normas? Absolutamente también se puede ver, incluso hasta de las industrias de alimentos, las industrias químicas, metalmecánicas, todas tienen una característica que pueden llegar a tener ese tipo de impactos. Otro de los elementos ya, y los dos que son cruciales, es analizar el impacto del cambio climático de su empresa. Y entonces aquí hay que empezar a visualizar lo que no es simplemente yo desde adentro, sino tengo que ver qué hacen mis proveedores, en qué me están ayudando, cómo están colaborando. Por ejemplo, en la industria de alimentos se conoce que ya se empieza a identificar cuál es el tipo de ganadería que más produce metano, ¿cierto? Y cómo hacer para reducirlo, que va para el sacrificio y que de allí sacamos la carne y todo el tema. Eso está muy bien, pero hay que identificar cuál es el impacto previo. Entonces ya viene incluso hasta de las buenas prácticas agrícolas, viene desde atrás. En la industria, por ejemplo, del papel, uno empieza a ver que se reconoce cómo es que fabrican las bobinas de papel para fabricar cajas de cartón o el papel craft o todo el tipo de papel que usted tenga. Se empieza a analizar desde la parte de proveedores, es decir, qué tanto ellos están haciendo y cuál es su reconocimiento frente al manejo. Incluso aquí les puedo decir, se está alineando una norma en la parte de papeles, la FSC, que es una norma específica para demostrar de que se traen papeles de plantaciones de árboles que son reforestados, es decir, que no simplemente fue que tumbaron el arbolito, sacaron con eso el papel y no se hizo nada, no, se tiene que regresar hasta allá. Entonces empieza a tenerse en cuenta eso. La segunda parte son las operaciones. Entonces en las operaciones es cómo mi línea de producción, cómo mi fabricación, cómo mis tareas de compras, de talento humano, de gestión de calidad, de sistema HSQ, de lo que usted quiera, está impactando de alguna u otra forma estos elementos del cambio climático, ¿sí? Porque todos tenemos ahí una razón de ser. Si hay una persona que le gusta dejar todos los días la pantalla del computador encendida, pero por más de que tenga sistema de ahorro de energía, está consumiendo, ¿cierto? Eso tiene un efecto directo sobre el cambio climático. Entonces es crear esa cultura de operaciones. Al crear la cultura de operaciones,
la línea de fabricación también me va optimizando, porque siempre decimos, no, es que las operaciones son solo la línea de fabricación, la de prestación de servicios, la de que genero esto, pero eso tiene un impacto grande. Yo, por ejemplo, aquí en mi equipo, en este momento tengo sistema de ahorro activado de energía para poder hacer la presentación, pero al mismo tiempo ayudarle al planeta con el calor que he venido haciendo. Productos y servicios. Productos y servicios tiene que ver con qué estoy generando con mi producto y si mi producto va a ser contaminante, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, ISO 14000, ustedes han escuchado el famoso ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida de un producto? Es saber qué se hace con todo el producto que yo fabriqué, incluso cuál es la disposición que le da mi cliente. Pero resulta que mi cliente llegue y simplemente lo bota a la basura, y yo por allá en la matriz llego y digo, no, sí, eso se va para el reciclaje y mire a ver cómo lo hacen, pero el reciclaje de pronto genera mayor contaminación porque estoy utilizando algún material de empaque incorrecto. Entonces uno llega y dice, oh por Dios, o sea que tengo que tener en cuenta este tipo de cosas que me van a impactar allá en el cambio climático. O sea, hay que verlo no tan general, sino mucho más específico al detalle de esas partes. En los servicios nos pasa lo mismo. Nosotros creemos que el servicio es, por ejemplo, de una llamada, de un celular no consume, el tema de los datos, el tema de las redes, el tema de todo lo demás nos está impactando, y claro que sí nos está impactando. Por supuesto, usted el exceso de consumo de ciertos elementos que están asociados al cambio climático, pues le van a generar un impacto y tienen ese tipo de desarrollos. Incluso hay que utilizar en servicios metodologías de reducción de cualquier aspecto, bien sea consumo de agua, energía, procesos, bueno, tecnología que tiene que ir optimizándose. Y por último, los clientes. El impacto del cambio en el cliente es una de las cosas que se están midiendo también desde la ISO 9000, es decir, cómo medimos en las encuestas de satisfacción al cliente sus actividades de cambio climático. ¿A usted le parece, por ejemplo, bien que la organización ha desarrollado o está satisfecha con la gestión ambiental de su organización, con la gestión del cambio climático? Y el cliente ya hoy en día está respondiendo. Hoy en día ya uno encuentra encuestas de satisfacción en donde uno ve ese tipo de escenarios. ¿Pero por qué? Porque le están preguntando al cliente si nos estamos comportando también como organización bien, o si tenemos que hacer un cambio que nos ayude a seguir manteniendo dentro de una negociación y dentro de un proceso comercial, obviamente la recompra de un producto o un servicio. Y por último, una recomendación es disponer de herramientas y mecanismos que favorezcan la gestión de calidad en su empresa. Entonces, entrar en la concientización del control del agua, del manejo de residuos, pero eso también hace que la organización crezca y tenga un elemento para demostrar su gran compromiso con el tema del cambio climático. Muchísimas gracias, ingeniero Mauricio. En estos momentos vamos a tener un espacio para resolver dudas e inquietudes que presenten los asistentes. Teníamos una en nuestro chat. Si es, puede repetir cómo se impacta la ISO 27001, ingeniero. Claro que sí. Entonces, la ISO 27001, normalmente, como es un sistema de gestión de seguridad informática, permítame un segundo, aquí ya pude abrir. Bueno, básicamente, por ejemplo, uno de los elementos a cuestionar y a revisar dentro de esa parte ambiental es la exposición de infraestructura de tecnología de información a eventos climáticos. Es decir, ¿qué pasaría si se nos daña el cable submarino porque hubo una tormenta pues tremenda en el Atlántico? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque de pronto todas mis redes es por cable submarino, pero de pronto me toca pensar en una estrategia satelital o una estrategia de redes 5G o cualquier otros elementos. Otro modelo dentro de ISO 27 son los problemas de comunicación, transmisión de datos e información con proveedores o terceros, como consecuencia de impactos ambientales, ¿sí? Entonces, esos problemas de comunicación y transmisión de datos de información con esos proveedores o terceros o con lo que usted tenga allí, es consecuencia muchas veces del impacto climático. Sí, ingeniero, tengo una preguntita. Sí. Ingeniero, bueno, si estas normas que ya están implementadas en empresas, ¿cierto?, necesitan generar esta nueva actualización, es decir, yo como empresa tengo ya mi ISO 9001, está ya implementada, yo ya estoy certificado con COMPESER, sin embargo, bajo esta nueva regla, pues sí, por decirlo así. Adenda. Adenda, perdón, sí. Y qué vergüenza, ingeniero. Tranquila, no te preocupes. Bajo esta nueva adenda, ¿yo debo actualizar mi ISO?
Sí, normalmente en las auditorías de seguimiento, por decir algo, si ya la empresa está certificada por primera vez o por segunda vez, digamos la primera de seguimiento, así le llegará la segunda de seguimiento, en ese orden de ideas también se tiene que actualizar porque es un requisito que en auditoría se evalúa. Es decir, en proceso de certificación, sin duda alguna. Es decir, eso ya es inminente, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, ya estoy certificado y una segunda vez y voy por ya la de siguiente pues, etapa, la etapa 2, también tengo que hacer eso. Es decir, tengo que sí o sí actualizarlo. Ok, seguimos con Robert. Tu pregunta. Muchas gracias. Muy interesante, ingeniero Mauricio. Hay un tema allí que está relacionado con los cambios que trae la norma ISO, pues las normas ISO 9001, la 14001, enfocados en el uso de las inteligencias artificiales, por ejemplo, sistema de inteligencia artificial 42001, por el tema de que estas plataformas requieren para su funcionamiento de estas Big Data unas centrales de datos que consumen mucha energía, y esto hace de que se genere una degradación como tal pues del medio ambiente, producto de este alto consumo de energía. Y pues obviamente países como nosotros, en Colombia, los países latinoamericanos, tendríamos dificultades para poder contar con centros de datos o data centers sofisticados que puedan soportar la necesidad de estos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos nosotros garantizar que esta nueva era de la revolución de la tecnología no vaya a afectar como tal el funcionamiento, la administración, el mantenimiento de los sistemas de gestión que tienen las compañías? Bueno, es una muy buena pregunta porque eso usted puede ir demostrando que se está desarrollando un cambio dentro de su organización para garantizar de que sí tiene menos impacto ambiental. Eso es mi recomendación. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está usted? Doctora, ¿cómo está usted? Y a todos en la sala, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué vinculación tiene el documento marco de la taxonomía verde con las ISO, las certificaciones ISO de las cuales están socializando? Listo, sí señor. La taxonomía verde es un protocolo que relativamente es nuevo, hasta ahora se está empezando a alinear y se está alineando bastante con el tema de ISO 14001 y espérate, te digo la otra norma que yo ya la vi por acá. Con la ISO 3701, y mira, con la ISO 31000, análisis de gestión del riesgo, es decir, esa parte de taxonomía se está uniendo a esos elementos. La ISO 31000, si ustedes saben, es la norma guía maestra para poder montar análisis de riesgos. Y sí, entonces se está conectando con esa norma, pero sobre todo con 14 y con 31 es lo que se tiene en este momento en conocimiento. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra. Buenas tardes, información excelente para los que implementamos normas. Ingeniero, ¿nos podría repetir, por favor, en una empresa de servicios, cómo puedo dar cumplimiento a este nuevo requisito de la norma? Listo, en una empresa de servicios lo que hay que hacer es, y por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de un call center o de un servicio de alimentación, cualquiera de esos dos, por decir algo. Entonces hay que demostrar la optimización, por ejemplo, de las máquinas, de los equipos, del call center, de los mecanismos de comunicación que se están empleando. Se puede también colocar, por ejemplo, la disminución de uso de aires acondicionados, porque a veces en los call centers hay un montón de personas, pero entonces hay que darles mayor espacio, ¿sí? En servicios de alimentación, por ejemplo, uno se encuentra con que la optimización es en los sistemas de refrigeración, en los sistemas de cocción de alimentos. Por ejemplo, ya hoy en día utilizan sistemas adiabáticos, es decir, que no transmiten calor hacia afuera, entonces optimizan esos elementos. Y así, digamos que lo que quiere es identificando lo que yo te decía, es decir, por la línea de fabricación, incluyendo tus proveedores que te pueden aportar a la gestión ambiental, y por acá también, desde el punto de vista ya interno, el tema de cambio climático en la producción y en la entrega del servicio. Incluso por eso yo creo que si ustedes se han dado cuenta, muchas organizaciones hoy en día, los call centers, tienen un tiempo estimado de contestación y respuesta, por decir algo.
y se tiene que dar relativamente rápido, o se esperan y le dicen a usted, vea, no pierda tiempo aquí en la llamada, por decir algo, sino déjeme y le devuelvo el teléfono, le devuelvo la llamada, déjeme aquí y nosotros más tarde le devolvemos la llamada cuando le podamos contestar. Eso es una metodología de reducción de consumo de energía, porque la persona está consumiendo energía y la máquina también está consumiendo energía. Una de las medidas, pero ¿qué otra medida podríamos implementar nosotros, ingeniero? Bueno, mira, una de las partes es empezar a hacer manejo de revoluciones de los vehículos que tú dices que son Euro 5, ¿sí? Dependiendo si hay en planicies, hay velocidades de crucero, mecanismos de optimización en la parte del vehículo como tal. Pero en el transporte de residuos, lo clave está en la clasificación de ese residuo y el tratamiento y disposición que se va a tener. Hay una preocupación creciente, Ingrid, en este momento en empresas de servicios, sobre todo cuando vengan los vehículos híbridos y las baterías que ellos están generando allí, que por ejemplo en nuestro país no existe planta en este momento para el tratamiento de ese tipo de elementos. El transporte hacia China, eso tiene un costo adicional, por supuesto. Entonces, de las ideas que uno tiene que tratar de obtener es ver cómo se clasifican de una mejor manera no solo los residuos y cómo los separas, sino también qué tratamiento y disposición se le puede dar optimizando ese residuo. Incluso, acuérdate que en 14001 están los famosos 3 Rs, reducir, reciclar y reutilizar, ¿cierto? Hay algunas que se pueden utilizar allí y eso ayuda a la mitigación del cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, como organización puedes ir empezando a decirle a los clientes tuyos, mira, nosotros ya estamos haciendo esta tarea de cambio climático, necesito que usted me separe mejor el residuo, me lo maneje mejor, me lo organice de esta manera, me lo lleve así almacenado, y yo le puedo dar la disposición del tratamiento adecuado, optimizando mis máquinas, mi producto y entregando un certificado efectivamente de la mejor manera posible. Incluso por eso se hablaba hace un tiempo de no entregar, mira por ejemplo en la industria de alimentos han pasado y llegan y decían, oiga, por favor en las botellas no meta los plastiquitos dentro de la botella, ¿cierto? Porque es que si usted lo coloca ahí, después sacarlo, eso requiere un poco de energía, contaminación, una serie de cosas que tienen un impacto negativo. Entonces en el servicio como tal es hacerle ver al cliente que el cambio climático es una realidad y que él hace parte de la solución a ese cambio climático en la medida en la que te mejore los procesos que tú estás entregando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Adrián Sánchez de Compecer también. Para complementar un poquito lo que muy atinadamente dijo el ingeniero Mauricio, comentarles que una cuestión estratégica y que estamos implementando a nivel global es la implementación de los modelos de transición hacia economía circular, basados en la norma de verificación, la cadena 59.000, 020, 090, y que eso a ustedes les va a poder darles y generar un valor de competencia en función de cómo obtener esa trazabilidad total de todos sus residuos, de el postconsumo que vayan haciendo, pero sobre todo cómo van a poder eficientar en el cálculo de huella de carbono alcance 3 que recogen las ISO 14064, 1, 2 y 3, y que también estaremos por ahí viendo para complementar los análisis de riesgo climáticos propiamente, la norma 14 tricos, que vamos en un desplazamiento de tecnologías, pero pues bueno, al final de cuentas, el estar con esta ISO 59020, que es la transición hacia modelos de economía circular, nos permitirá poder obtener esas directrices y con ello complementar más la oferta de productos, generando una mayor cantidad de valor. Y pues bueno, es todo, y nada más era complementar un poquito el tema. Gracias. Muchas gracias, muy bien, muy amable. Muchas gracias, Adrián, por tu intervención, realmente muy precisa para lo que estamos manejando. Te agradecemos porque finalmente esto lo estamos manejando de manera global y Compecer somos todos, entonces agradezco mucho porque nuestros aliados sepan la importancia del cambio climático y de la certificación dentro de la ISO. Entonces, muchas gracias por tu intervención. Ingeniero Mauricio, lo invitamos a que siga acompañándonos en diferentes webinars. Fue muy valiosa su información, estamos muy agradecidos. Ya descansando. Y obviamente, dime.
No, creo que se abrió un micrófono. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, y pues por favor les comento a todos, no olviden diligenciar nuestra encuesta. Gracias a esta encuesta pues vamos a otorgar el 10% de nuestros servicios y adicional tomar en cuenta las necesidades de cada uno de ustedes frente a la certificación y cómo vamos a nosotros colaborarles en cada uno de estos procesos. La idea es que ustedes estén actualizados dentro de la misma, que puedan obviamente gestionar estos procesos de certificación de manera adecuada y tenemos todo el equipo para desarrollarlo. Entonces les agradezco a todos. Karen, te agradezco por toda tu información, por tu apoyo. Me encantó este webinar, los felicito a ambos, que estén muy bien. Muchas gracias. Una muy buena noche. Muy amable, ¿no? Con mucho gusto. Gracias. No olviden